Entonces, el día de hoy pueden ver ahí en sus boletines el tema que vamos a ver. Ahí tienen también lo que es el punto número 1, punto número 2, punto número 3. Todo está ahí, ¿verdad? Para que ustedes también de antemano puedan leerlo en sus Biblias. Y el mensaje del día de hoy es: ¿estará bien celebrar a los muertos? Es una pregunta, ¿no? ¿Estará bien celebrar a los muertos? Si es que si ustedes se fijaron ahí en la portada del boletín, no nada más aquí en Estados Unidos tienen lo del Halloween, sino que en México y en otras partes, ¿qué es lo que tienen? El 1 y el 2 de noviembre tienen lo que es el Día de los Muertos, ¿no? Y tienen todas esas calaveras y esqueletos y pasteles y que pan de muerto y tanta cosa. Y van así a los lugares así donde tienen enterrados a sus familiares y se ponen ahí a comer, o hasta le ponen ahí, o ponen una foto, ¿verdad?, del familiar que está muerto y le ponen un vaso de agua, como que supuestamente es porque tiene sed y hay para que algo que tome, o una comidita y cosas de esas. Y uno cuando ve en la Biblia, uno no ve nada de eso. O sea, es completamente una cultura anticristiana. Es decir, uno puede ver aquí como la iglesia, cuando a alguien se les muere ahí, los enterraba. Así de fácil. En cambio, ya eso de andar pensando en que como que los muertos están aquí, ¿verdad? Y todo eso, y que están oyendo nuestras pláticas que estamos teniendo y hasta podemos conversar con ellos. Es que unos hacen ese tipo de cosas. Van a los sepulcros, a las tumbas, y andan ahí hablando con el familiar que ya está muerto, como si los oyera. Y eso es bien peligroso. Vamos a ver más adelante ahí en eso mismo, en el punto número 2, que esas cosas son muy peligrosas, no son para nada. Usted puede irse por todo el Nuevo Testamento y usted no ve nada de eso de que de repente los apóstoles o alguien dijera: pues vamos a Esteban que falleció, vamos a platicar con él, o vamos a orar, o vamos a pedirle a él que vea, pues que él ore por nosotros, vea, porque pues él ya está ahí en el cielo. Y no, o sea, nada de eso. O sea, obviamente él sí estaba ahí en el cielo, porque Esteban dijo: recibe mi espíritu, le dijo al Señor Jesucristo. Pero no para después andar ahí checándonos y todo y viendo a ver cómo estamos haciendo las cosas y pedir por nosotros. No. Es por eso que es bien importante que leamos toda la Biblia, que nos leamos todo de la Biblia, para que quede bien claro lo que si es bíblico, o sea, lo que es cristiano en el Nuevo Testamento, y que ya son cosas, ideas que no tienen absolutamente nada que ver con el ejemplo que podemos ver de los cristianos. Entonces, bien importante eso. Entonces, de una manera uno puede ya poner todo en perspectiva correctamente, qué doctrina está correcta, qué doctrina es incorrecta, todo teniendo ahí la palabra de Dios. Y es algo que agradecemos mucho a Dios y todos aquellos que Él utilizó para que hasta el día de hoy podamos tener la palabra de Dios en nuestro regazo y tenerlo ahí, que lo podamos comprar y tenerlo ahí en nuestras casas. Y es un gran tesoro que hay que apreciar. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Entonces vamos a ir al punto número 1. Ahí lo tienen ustedes en sus boletines. Entonces vemos ahí el punto número 1. La iglesia solo los enterraba o los sepultaba. Ahora, la primera cita que tengo ahí no es de la iglesia, sino es antes de que comenzara la iglesia, pero es en cuanto a Juan el Bautista, cuando murió. Mateo capítulo 14. Pero por lo menos ya tiene uno también un entendimiento de cómo lo hacían antes también de la iglesia. Entonces, Mateo capítulo 14, el versículo 12. Mateo capítulo 14, versículo 12. Acuérdense, vean, de la historia del 1 al 12, la muerte de Juan el Bautista. Y miren lo que pasó. Ya después en el versículo 12, entonces llegaron sus discípulos, está refiriendo a discípulos de Juan el Bautista. Dice: y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Las nuevas, o sea, en el sentido de que las noticias. Entonces simplemente vean, pues ellos sí, a enterrar el cuerpo, que no esté ahí como de escarnio a las personas y todo, sino que vamos a enterrarlo. Y lo enterraban y ya. Así de fácil. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús, es interesante ver, porque casi uno no lo nota. En el siguiente versículo, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Fíjense, en el versículo 12 dice: y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Cuando es desierto se refiere a un lugar no habitado.
y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y entonces empieza lo de la alimentación de los 5,000. Pero es interesante cómo cuando uno junta el versículo 2 y 13, él escuchó eso y simplemente se apartó. Y como yo creo meditando en todo eso, porque ya después a él le iba a tocar también morir, en este caso a Jesús, morir por los pecados de nosotros. Pero es interesante cómo en el caso de Juan el Bautista simplemente le pasó eso de morir, todo eso, porque estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Por qué? Porque él estaba diciendo ahí a Herodes de que cómo no le tocaba tener a esa como mujer, porque era realmente esposa de su hermana y todo eso. Entonces a una persona que ni siquiera era discípulo de nadie, pero simplemente porque él estaba ahí en autoridad y no era posible que él estuviera haciendo acto de adulterio. Eso ya es otra predicación, pero es simplemente dar a entender cómo hasta la persona que no es bautizada, que no ni siquiera ha dicho, bueno, yo quiero seguir a Cristo o lo que sea, es responsable delante de Dios por sus acciones. Porque si no, entonces ¿cómo es que entonces Dios va a juzgar al mundo? Si al final de cuentas no tuviéramos nosotros responsabilidad por nuestras propias acciones antes de bautizarnos. Entonces en este caso puede ver uno que él le tocó morir simplemente porque estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba predicando la palabra de Dios y estaba diciéndole a las personas de las cosas que se tenían que arrepentir. Entonces, pero uno cuando ya vea que murieron, pues simplemente lo entierran. Ya no hay tanto más alboroto. Pero eso sí, cada uno de nosotros tenemos diferentes reacciones. Vea, cuando hay un ser querido, hay uno que podrá uno llorar, o sea, no como que no tenga esperanza si se trata de una persona cristiana, pero sí llorar en el sentido de que uno se angustia por la ausencia del familiar. O sea, uno ya no va a poderlo ver, me refiero en el sentido de mientras estamos aquí en la tierra. Eso sí, ya después si fue cristiano, pues yo también lo voy a ver, si yo también me mantuve en Cristo. Entonces aquí uno puede ver que en el caso de la reacción de Jesús, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Hay personas ya que en vez de reaccionar luego que con llanto o lloro o algo, simplemente se apartan. Estar solo, o sea, no necesito compañía, no quiero compañía ahorita, ¿verdad? Simplemente a meditar de las cosas que están sucediendo y todo. Aun y cuando Él es el Señor es cuando se acuerdan cuando Lázaro murió y que Él lo iba a resucitar. Aún así, ¿Él lloró o no? Sí, ¿verdad? O sea, cuando Él vio a los demás llorando y todo eso, dice que Él también se le conmovió su corazón. Dice, Jesús lloró. Entonces, pero aun y cuando Él sabía que Él mismo lo iba a resucitar. Entonces, obviamente uno se conmueve. En este caso uno puede ver que en el caso de la muerte de Juan el Bautista, acuérdense que él lo tenía en una alta estima, que decía, de los de nacidos de mujer no hay profeta como Juan el Bautista, decía él. Entonces es bien importante cómo él sí hizo todo lo que tenía que hacer Juan el Bautista en su vida. Y entonces ya, pero eso sí, ya cuando entonces hay que enterrarlo, pues simplemente se entierra y todo eso. No se le tiene que andar poniendo que vamos a hacer un sepulcro y así, grandote, y hacer un adorno y hacer una estatua de él, así. No, nada de eso. No tener por qué andar uno haciendo esas cosas, sino simplemente enterrarlo y ya. Hasta ahí quedó su vida. No vamos a hacer un espectáculo de ello, no vamos a hacer que el día del Juan el Bautista, ¿verdad? Y a celebrarlo cada año. No, nada de eso. Es simplemente, ya él hizo su vida aquí en la tierra y ya estará con el Señor. Pero en el caso de nosotros seguimos aquí adelante, pero ya no pensando en que ahora vamos a orar a Juan el Bautista para que entonces él ore por nosotros a Dios. No, nada de eso. En Hechos capítulo 5, ya hablando del tiempo de la iglesia, Hechos capítulo 5, versículo 5 y 6. Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan que quiénes son los que fallecieron ahí? Eran Ananías y Zafira. Lamentablemente ellos fallecieron tentando al Espíritu Santo, mintiéndole al Espíritu Santo, haciendo algo aberrante. Entonces dice Hechos capítulo 5, el versículo 5 y 6 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
sea, ¿por qué? Porque se dieron cuenta por qué les había pasado eso, fue juicio de parte de Dios. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ya, lo sacaron y lo sepultaron. Así rápido. Ahora, ¿qué le pasó también a ella? En versículo 10. Al instante ella, ya hablando de la mujer con el cual había acordado hacer esta mentira, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, apenas estaban regresando de haber enterrado al marido, y se la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pero bueno, por lo menos ya tenemos aquí un ejemplo de que como cuando marido y mujer se mueren, ¿dónde se entierran? Juntos, ¿verdad? O sea, nada de que pues a mí me entierren en otra parte, ¿verdad? O hay personas, ¿verdad?, que de repente la mujer, ¿verdad?, quiere enterrarse con sus familiares que están por acá, y el esposo quiere enterrarse con sus familiares que están por allá, en diferentes lugares, y uno dice, ¿y qué? ¿Cómo es esa costumbre? Pero no, ahí simplemente los enterraron, ¿verdad? Uno, el otro apenas lo habían puesto ahí, ¿verdad? Y al otro pues ahí a la mujer, y ahí la pusieron y la enterraron o la sepultaron. Entonces podemos ver cómo en el caso aquí de la iglesia en el Nuevo Testamento es algo así, ¿no? Simple, ¿verdad? Simplemente se entierra y todo y ya. En el caso de capítulo 8, versículo 2, aquí es la muerte de alguien fiel. Aquí es la muerte de Esteban. Alguien que murió haciendo lo correcto, murió predicando la palabra. Y aquí podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 2, qué es lo que hace después de que los malos lo apedrearon hasta morir, a Esteban. Y entonces el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Un gran llanto. ¿Qué? Porque pensaban que no tenía esperanza y no lo iban a volver a ver. Y todo eso. No, hasta él mismo les dijo antes de que se muriera, ¿verdad? Veo al Señor Jesucristo, y ahí en el griego es de pie, a la diestra del Padre. Y que como ya en una actitud de recibirlo. Y por eso ya al final dice, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta sus pecados. Entonces ellos sabían, ¿verdad?, que había muerto como alguien en Cristo, ¿verdad?, como alguien fiel, como alguien que algún día, ¿verdad?, también los demás cristianos lo iban a ver a Esteban. Pero eso no significa que nosotros no seamos insensibles, ¿verdad? Eso no significa que nosotros no tengamos sentimientos, ¿verdad? Eso no significa que se nos niega el dolor de no verlo, y no nada más no verlo, sino cómo murió, ¿verdad? ¿Cómo murió? O sea, murió de una manera muy desagradable, muy fea y dolorosa. Y era, como pueden ver, era una persona que era llena del Espíritu Santo, y de sabiduría, como se menciona ahí en Hechos capítulo 6, hablando de ellos. Entonces uno puede ver, hicieron un gran llanto sobre él. O sea, sí se le estimaba bastante a él. En cambio, cuando a la persona que se muere no se le estima, hasta tienen que contratar personas que le huyen, ¿verdad? Hay personas, ¿sabían ustedes? Que hay personas que contratan así a mujeres ya vestidas de negro y todo se va quedando. Y es un espectáculo, ¿por qué? Porque nadie le va a llorar, porque era una persona mala, era una persona que a tiro nadie lo quería. ¿Quién iba a ir allá a su...? Pero si se dice, no, va a haber una gran cena, va a haber una gran comida, y bueno, discúlpenme, ¿verdad?, pero pues sí es cierto que a veces eso pasa hasta en personas queridas, ¿no? De repente ya saben, ¿verdad?, que pues alguien falleció, de repente va a haber comida, y pues hasta desconocidos, personas que nunca habíamos visto, segundos, primos, terceros, cuartos, y alguien que se metió por ahí, ¿verdad? Sí, el familiar, y nada más es por lo puro lonche, ¿verdad? El puro taco, la pura pupusa, el puro caldo, ¿verdad?, puro rezo, o sea, no los quiero dar hambre, pero hay unos que pues simplemente por eso, por la comidita. Pero en este caso podemos ver que el gran llanto, ¿verdad? Y con el contexto podemos ver por qué un gran llanto. ¿Era porque no tenía esperanza? No, sí tenían esperanza, ¿verdad?, de volverlo a ver, sino simplemente era muy estimado. Era muy estimado, y lo que le pasó era horrible, ¿verdad?, lo que le pasó en el caso de cómo murió. Ahora, viendo ya primera a los tesalonicenses. Pero otra vez no iban a andar ahí poniendo que vamos a hacer el día de Esteban, ¿verdad?, y vamos a celebrarlo, vea que su muerto, y no, nada de eso. Vamos a ir a
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los hermanos que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es que es una gran diferencia. Cuando las personas vean que se mueren en Cristo y ahí en México me acuerdo que en las funerarias y todo, cuando un hermano de la iglesia se moría, pues simplemente pues se tenía un culto, canto, se aprovechaba el momento para predicar la palabra de Dios y todo. Y las personas del funeral decían: ay, a nosotros nos gusta cuando alguien de ustedes se muere. Obviamente no porque alguien se murió y nos tenía de enemigos, sino porque a diferencia de las otras personas que venían a hacer su servicio funerario, eran de mucha tristeza y desesperanza y aullido y tanta cosa. Y en el caso de nosotros no, era como un servicio en el cual estamos ahí cantando, alabando al Señor, ¿verdad? Agradeciendo por la vida, ¿verdad? que le concedió a Él, ¿verdad? Y como falleció en Cristo, y está la oportunidad entonces de hablar a las personas acerca de la esperanza que tenemos en Cristo y el por qué no estamos entonces llorando como los que no tienen esperanza. Y entonces aprovechamos para todas estas citas. Entonces aquí es bien importante, ¿no?, ver cómo dice: no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Versículo 14 dice la razón: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, Él también va a traer, Jesús va a traer con Él a los que durmieron en Él. Es decir, los que murieron estando en Cristo, teniendo el Espíritu Santo en ellos. Entonces, bien importante ver eso. O sea, sí se puede llorar, así se puede lamentar y todo, pero no estamos, pensando de que, que es que ya no lo voy a ver, o ¿qué le va a pasar a él? Y tampoco andando celebrando su muerte en el sentido de que, vamos entonces a visitarlo a la tumba y hablar con él y a charlar, y no, eso no lo vemos para nada en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos al punto número 2. La iglesia nunca habla con los muertos. Bien importante. Y otra vez, como les digo, porque no nada más en México y en otras partes donde celebran el Día de los Muertos, ya que realmente cada país, cada cultura tiene su Día de los Muertos, o sea, tiene sus otros en que andan celebrando a los muertos, o aunque no haya Día de los Muertos en el sentido de que una fecha en particular durante el año, muchos van a las tumbas de sus familiares, que andan ahí platicando con ellos, y que esto, y mira que esto pasó y todo eso, como si fuera un diario o algo así. Y no hay nada de ese tipo de práctica y todo. ¿Y qué estás haciendo? O sea, si vas a hablar con alguien que no sea alguien de nosotros, pues habla con Dios. Entonces es bien importante esa cosa de andarle hablando a los muertos. No tiene absolutamente ningún sentido. Me acuerdo cuando había una vez un hermano que decía que de repente él se puso a predicar en una parte donde le dijeron que viniera para predicar ahí. No estoy seguro en qué parte era. Pero que después una ocasión, él les predicaba y todo, era un grupo chiquito, y de repente los hermanos le dijeron: quisiera que ustedes vamos ahí a donde tenemos sepultados a nuestros familiares para que usted les predique. Y él decía: ¿qué sentido tiene eso? O sea, una vez ya muerto y ya, lo que sigue es el juicio. O sea, y entonces, pero es bien importante comprender, ¿verdad?, que tal vez como predicadores, como personas que tal vez hemos crecido en una familia cristiana, que realmente hay muchas culturas y muchas otras formas de pensar muy diferentes a lo de la palabra de Dios. Es decir, si uno ya creció viendo lo que es la palabra de Dios y todo eso, se le hace demasiado extraño. Pero si una persona ha crecido en una familia en la cual se hace eso, tiene como costumbre andar yendo ahí visitando a los muertos y andar platicando con ellos como que si ellos lo pudieran escuchar y todo eso, entonces por eso uno tiene que comprender, mira, sí existe ese tipo de cultura, pero hay que entonces dar a entender, ¿verdad?, cómo no es una cultura cristiana. En Deuteronomio 18, vamos a ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, ahí en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia.
es el último libro del Pentateuco. Deuteronomio 18, 9 al 14. Lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero es una palabra ahí que me interesa. Pero pero ya que ahorita muchos andan que celebrando que el Halloween y todo eso, vamos a dar a entender cómo nosotros no tenemos para nada que ver que andar asociándonos con esas cosas. Entonces voy a leer todo el contexto. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni qué cosa, ni quien consulte a los muertos. ¿Cómo se llaman el día de hoy? Medium, ¿verdad? Medium. Sí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, por esas mismas cosas es que Dios les está enjuiciando a esas naciones. Entonces dice el versículo 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si se fijaron en los por lo menos 3 verbos que se menciona ahí, dice que no debes de hacer, no debes de consultar, no debes de oír, y el cuarto, no debes de practicar. O sea, nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Así de fácil, dice ahí, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y como dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, tal vez en las naciones que uno esté o en las que uno vaya, si es que usted no es de aquí, todo eso, toda esta nación tiene culturas ahí medio raras. Entonces, claro que usted tal vez no pensará que son raras y en primer lugar no sabe que son raras. Si uno piensa, ay, pues mira, pues aquí hacen esto, pues yo también. No, hay que ver lo que es bíblico y lo que no es bíblico, y lo que la palabra de Dios dice, mira, de eso no participen, no practiquen, no escuchen, no consulten, no nada. Y entonces, como podemos ver ahí en el versículo 11, se menciona de ni quien consulte a los muertos. Eso de andar hablando a los muertos, eso de andar tratándose de comunicarse uno con los muertos, eso es totalmente abominable para Dios. Y por eso es que por esas cosas es que yo he hecho estas naciones delante de ti. O sea, por eso tú no lo hagas, ¿verdad? Porque entonces pues a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Entonces estamos practicando cosas abominables, que son abominables para Dios, pues entonces nosotros nos estamos convirtiendo en abominables para Dios. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que eso de medium, eso de andarse comunicando con los muertos, en primer lugar no tiene absolutamente ni un sentido, porque es como andarle hablando a una piedra. Es decir, ya está muerto, ya está el polvo, ya está todo. Y si es cristiano, él ya está gozando ya en el cielo y todo. Él no tiene por qué andarse bajando, y él no tiene por qué andarse viniendo para acá y nada de eso. Y entonces es bien importante ver como en el caso de nosotros, de los cristianos, no hacemos eso. Es interesante, pero ¿se acuerdan cuando fue lo de la transfiguración? Y cómo Jesús se transfiguró. Es como que si él pasó a la otra dimensión, y se transfiguró, y sus batas y sus ojos y todo, vea cómo cambió. Y era un cambio que ellos mismos testifican, el apóstol Pedro, también el apóstol Juan ahí en Apocalipsis, de que era como un botón de muestra de lo que iba a ser su venida. Como mostrón, porque entonces él se va a presentar de esa manera en su venida. Y entonces si aparece con Elías, él no murió, él se lo llevó el Señor así, boom, en un torbellino, ¿verdad?, cuando lo separaron de Eliseo con un carro de fuego. Pero el que sí murió era Moisés. Pero es interesante que él está pasando en esa otra dimensión. Es que dice que él hablaba con ellos acerca de las cosas que Jesús iba a hacer. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero es interesante ver que los apóstoles que fueron testigos de eso, ellos no trataron de comunicarse ni con Moisés ni con Elías, sino con Jesús. Y cuando ellos todavía tenían así la idea de que mira, vamos a hacer aquí 3 así para que vino ya el Padre, dice, a él oíd, solamente a Jesús. Ya no a los profetas, ya no a la ley mosaica, ya no a Moisés, ahora el que van a seguir es a Jesús, solamente a él oíd, a Jesús. Pero lo que les quería decir es que es interesante cómo aún a ellos que se les aparecieron esos otros 2 personajes, ellos no se trataron de comunicarse con esos otros 2 personajes, sino con Jesús, y otra vez ellos estaban como dentro de otra dimensión.
que era como un botón de muestra de lo que, esa visión era un botón de muestra de lo que iba a ser la segunda venida, su manera en que se transformó Jesús. Ahora, yendo ya a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora sí les quería decir, por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, nosotros creemos lo que dice aquí. O sea que una vez, por ejemplo, que una persona muere, una persona en Cristo, uno va a pasar a la presencia de Dios. Pero es interesante que hay una, bueno, no más es una, pero hay varias que creen que una vez que uno está muerto y está inconsciente y no hay nada. Y entonces, cuenta, es como la adventista, la adventista del séptimo día. Lo interesante es que dentro de la historia real de los adventistas, Ellen White, el esposo, ellos se hacen cuenta que ellos primero estaban en un grupo así junto con los que vinieron, de donde vinieron también los testigos de Jehová, un grupo que creía en la venida del Señor Jesucristo en una fecha. Y a la mera hora pues no pasó. Y no, pues ahí sí hubo subdivisiones y todo eso, y de entre ellos salieron los testigos de Jehová, y entre otros de ellos eran los adventistas, los cuales por eso tienen algunas doctrinas parecidas. Pero interesantemente, los adventistas, junto con los testigos, ellos también eso creen, que una vez que la persona está muerta y se acabó, que no puede haber desprendimiento de la persona, de su cuerpo y todo eso. Pero lo interesante es que dentro de la historia de Ellen White, porque el marido fue el que falleció primero, él consultaba al marido, ella consultaba al marido cuando estaba muerto. Bueno, no estoy diciendo que haya sido el marido, pero dentro de sus escritos, dentro de las cosas de referencias de las cosas que pasaron, ella decía que llegaba a consultar, ay, que ahora qué voy a hacer y todo, y fue como comenzó la iglesia adventista. Consultaba al marido y luego también consultaba a otros, que también decía que según ella decía que se le aparecían personajes bíblicos y cosas de esas. Y qué curioso, ella en sus inicios creía y practicaba eso, y dentro de la doctrina adventista es de que eso no, que eso es aberrante y que eso no es cierto, y que las personas están muertas. Es que curioso, ¿no? Porque practica una cosa pero predica otra. Entonces son cositas que uno va descubriendo al ver la historia real de esos grupos. Pero en el caso del cristiano uno anda diciendo de que no, mira, la persona en Cristo que se muere pues está ahí sepultada y no sabe nada, no, sino que nosotros nos basamos a lo que dice aquí en el Nuevo Testamento. Entonces en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dando a entender, ¿verdad?, que no la persona ya muerta pues se va a andar apareciendo aquí, ¿verdad?, y va a tener otras cosas que hacer y todo eso. No, ya hizo lo que tuvo que hacer en su vida y después va a ser enjuiciado por las cosas que hizo estando en la carne. Ahora, ya la esperanza que tenemos bien bonita nosotros los cristianos, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El siguiente versículo da a entender que se está refiriendo no que el Señor no esté entre nosotros, sino que está refiriendo al cuerpo de Cristo, que se encuentra a la diestra de Dios. Dice el versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando dice que estamos ausentes del Señor, se refiere en el sentido de que no está aquí entre nosotros, en el sentido de que lo podemos ver con estos ojos. Versículo 9: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que como en el caso de nosotros sabemos, ¿verdad?, que estando presente en el cuerpo, ausentes del Señor, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Dice el versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No existe algo ahí intermedio, sino que es una u otra para el cristiano. En el caso, por ejemplo, también en Filipenses capítulo 1,
Ya después hay otra cita, pero no voy a ir para allá, pero también Pedro, él dice, ¿verdad?, que mientras estoy en el cuerpo, tengo que amonestarlos, tengo que predicarles, ¿verdad?, pero tengo que partir del cuerpo. De eso también lo menciona Pedro. Pero aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo, ¿y qué dice? Y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ¿y qué dice? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y entonces él está así, por eso dice que está como entre la espada y la pared. Yo quiero estar aquí para participar en la obra y todo, y seguir predicando y evangelizando y todo, pero más quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Y es por eso que entonces uno comprende lo que es el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué dice? Y el morir es ganancia. Pero si usted tiene la idea de que no, el muerto está ahí sepultado, o está aquí así, ¿verdad?, o guiando a las almas que todavía tienen cuerpo y todo eso, no tiene ningún sentido. Es decir, esto, porque entonces la pregunta sería, ¿dónde está el apóstol Pablo ahorita? Pues está en la presencia de Cristo. Porque él decía, o estando en el cuerpo, ¿ve?, y estoy ausente del Señor, ¿ve?, o estoy afuera del cuerpo y presente con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Entonces él no pensaba que, bueno, si él hubiera pensado de que voy a estar todo ese tiempo, todos esos años hasta que el Señor venga en la tierra, a 2 metros bajo tierra, entonces ¿por qué él diría, yo no sé si predicar acá o estar con el Señor? Porque si él pensaba que iba a estar enterrado bajo tierra todo ese tiempo hasta que el Señor viniera, pues él no diría, estoy puesto en estrecho. No, diría, no, mejor me quedo aquí. Mejor estoy aquí vivo que andar ahí desperdiciando mi tiempo ahí en la sepultura. Y también nos da a entender otra cosa, de que él tampoco tenía la idea de que una vez que se fuera con el Señor, o sea, una vez que él partiera, una vez que él muriera aquí en la carne, que él iba a continuar la obra. Él nunca tenía la idea de que una vez que ya estoy muerto, voy a poder guiar a las personas que todavía están aquí. Les voy a decir al oído, haz esto, ¿vea? O que van a poder consultarme a mí, que estoy muerto, y que yo me voy a aparecer a ellos, el apóstol Pablo, y decirles, mira, hagan esto, hagan aquello y todo eso. ¿Se fijan que él no da para nada ningún entendimiento de que él puede seguir haciendo algo por la obra del Señor una vez que está muerto? Dice, no, mientras estoy en la carne lo puedo hacer. Dice, y mientras estoy allá, ya no. Pero allá es mucho mejor porque estoy con Cristo. Entonces, pero no hay ninguna idea, ninguna cosa de que yo puedo todavía contribuir para la obra una vez muriendo. Entonces es bien importante ver esas cosas en estas citas, para que no malentendamos una cultura que dice, mira, aquí está el muerto todavía, o todavía lo puedo consultar, o me voy a ir a un medio, me da, o que haga cosas. Y es que lo que les quiero decir es que esas cosas sobrenaturales, o sea, sí, me refiero cuando se trata de hechicería de los magos, lo que vimos ahí en Deuteronomio 18, pero obviamente también están los charlatanes, y la gran mayoría son puros charlatanes, en el sentido de que no tienen absolutamente ningún poder, ni siquiera del diablo, pero ellos nada más quieren tu dinero y te hacen ahí el bobo. Y otra cosa son las supersticiones. Pero cuando estamos hablando ya de cosas de hechicería, ya cosas serias, ya cosas de que es poder del diablo, la palabra de Dios se nos menciona, ¿verdad?, que cómo, ¿verdad?, están los milagros mentirosos, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, esos que vienen con el poder de Satanás, ¿verdad?, para andar si se puede, ¿verdad?, hasta engañar a las personas que son los escogidos y todo. Y estamos hablando de otras cosas más pesadas. Entonces, si usted de repente se va a estar metiendo en cosas que no, es totalmente aberrante, porque ya se encuentra usted o se está metiendo en la jurisdicción de Satanás, del diablo. Y una vez que usted se mete ahí, es como que usted se metiera aquí a un barrio malo. No quiero decir nombres porque no sé, pero que se metiera allá. Me acuerdo que en Monterrey decíamos la coyotera, y no para usted decir, pues yo estoy aquí, pero porque soy cristiano no me va a pasar nada. No, si usted está metiéndose ahí, usted está tentando al Señor, y ahí le puede pasar cualquier cosa por andarse metiendo donde no le importa, o sea, donde no tiene por qué andar, no tiene ningún interés andarse metiendo ahí. Entonces, por eso nosotros los cristianos no tenemos que andarnos metiendo para nada.
Digo porque una de las iglesias, de las 7 iglesias ahí en Apocalipsis, sí se metió en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O si estaban haciendo cosas allá, doctrinas, cosas que hasta ellos mismos llamaban, estas son cosas de las profundidades de Satanás. Uno no tiene que andarse metiendo en esas cosas. Nada, para nada. Al contrario, el Señor Jesucristo nos va enviando más y más y más a ser más como Dios, o sea, en cuanto a su carácter, y más y más esa llenura del Espíritu Santo y todo. Y eso sí, no les quiero asustar, sí les quiero dar a entender esto. Una vez que uno es cristiano, uno está protegido de todo eso. Uno va de cuenta que tiene una protección pero tremenda de parte de Dios. Y eso lo dicen hasta personas que han sido satánicos y luego que se han hecho cristianos. Y dicen, hombre, los cristianos no saben la protección que tienen. Dice, por el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. O sea, dicen, es una protección tremenda. Pero eso sí, tampoco entonces significa que uno ande ahí picándole a lo que no debe. ¿Recuerdan que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni qué? Ni deis lugar al diablo? O sea, si uno anda ahí pecando y queriéndose meter en cosas que no debe, oye, o sea, estás haciendo cosas que no. Estás jugando con fuego. Entonces, nosotros no nos interesa nada de eso. Entonces, pero es bien bonita la esperanza, ¿no?, del cristiano, que una vez ausente del cuerpo uno está presente con el Señor. Y por eso, mientras estamos aquí, aprovechemos mientras estamos en la carne para hacer cosas para el reino de Dios, aquí en la iglesia y todo. Entonces, acuérdense, la iglesia nunca anda hablando con los muertos. Y el punto número 3. La iglesia celebra no a los muertos, sino ¿a quién? Sino al que resucitó de los muertos, a Jesús. Porque tal vez una persona piensa cuando apenas lee el tema, y dice, mira, se puede estar bien celebrar a los muertos, y esté confundido y piense, pues sí celebramos a Jesús. No, Jesús murió, ¿pero qué? Pero también resucitó. Y hay así de citas que lo menciona, Él resucitó, Él no está muerto, y es bien importante. Nosotros no andamos, hermanos, nosotros, o sea, como cristianos, nosotros no celebramos a los muertos, nosotros celebramos al que vive por los siglos. Hay otras culturas, otras religiones que sí celebran a sus muertos, porque los que comenzaron sus iglesias y todo eso, sus religiones, están ahí en un ataúd. Me acuerdo cuando una vez Jenny estaba hablando con alguien que creía en eso de el Islam, ¿no? Mahoma y todo eso. Y entonces ella decía haciendo, no, es que es igual, así como deben entender que Alá y Jehová es el mismo. No es el mismo. Alá no tuvo hijo ni nada de eso. Y aparte de eso, Alá es Dios de Abraham, Ismael y lo que sigue, no de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego y Jesús es el Hijo de Dios, ya, con igualdad a él y todo. Entonces en este caso estaba hablando de Jesús y Mahoma, ¿no? Y todo eso. Y ella quería decir, es lo mismo. Y entonces hasta que ya le dijo, Mahoma resucitó. Está bien muertote. Sí, está la tumba y todo eso. Y dice, pero Jesús resucitó. Esa es la gran diferencia. Si quieres ver que no es para nada igual el cristianismo y eso, es que nuestro Señor resucitó. Y el tuyo no. Y Jesús, la palabra dice que Él es Señor de vivos y de muertos. O sea, Él es Señor, quieras o no, Él es Señor de Mahoma. Y va una vez en que él se va a tener que hincar y decirle a Jesús que Él es Señor. Ahora ahí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2:32. Dice, a Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Es cuando está predicando, y los apóstoles somos testigos de su resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Está hablando ya cuando nos bautizamos. Pero ¿cómo dice aquí? A fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces Él no nada más resucitó, nada más para que uno diga, Él resucitó, qué bueno y todo eso, sino para que uno también, ¿qué?
uno también cambie su vida, se arrepienta de su vida pasada y uno se haga cristiano, como dice ahí, en las aguas del bautismo, en el cual así como Él murió y resucitó, así nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. O sea, tiene que haber un efecto en nosotros. Una cosa es el hecho de que Cristo haya resucitado y la otra cosa es de que si yo creo o no creo. O sea, mientras yo no creo en eso, a mí no me va a afectar a mí, me refiero en el sentido de hacerme bien, porque no quiero creer. Pero una vez que creo, es como que entonces la semilla de Dios, la simiente de Dios, es como que si hubiera, ¿cómo se dice? Concebido en mi corazón. Es como cuando alguien me predica, es como que la palabra de Dios está siendo engendrado en mí. La simiente está siendo engendrada en mí. Cuando yo lo creo, es como que se ha concebido. Y cuando yo me bautizo, es como que si hubiera nacido de nuevo. Entonces es engendramiento, es concepción, ¿verdad? Cuando uno ya siente, ya todo, ¿verdad? Pero todavía falta el nacimiento, ¿verdad? Todavía falta, ¿verdad? Que entonces tú voluntariamente tú dices, yo quiero ser, ¿verdad? Seguidor de Cristo, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Cambiar mi vida, tener una vida nueva. Y se bautiza. Entonces, bien importante eso. Ahora, en lo que es 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió. Hablando de Jesús, ¿verdad? Ese es 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acuérdense que en 1 Corintios 15, o sea, todo el capítulo habla de la resurrección y menciona que pues si Jesús no hubiera resucitado, entonces van a nuestra fe y tenemos todavía nuestros pecados y vamos a pagar por nuestros propios pecados. Pero Jesucristo sí resucitó y por eso es algo precioso y hermoso. Entonces, como Él dice aquí, otra vez no nada más es para decir, sí, qué bueno que resucitó y todo eso, sino que Él espera algo de nosotros. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Por lo tanto, ¿para qué? Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos por Él. Bien importante. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hay una cita en el Antiguo Testamento, no la tengo aquí, pero que dice, ¿cómo se les ocurre andar consultando a los muertos por los vivos? Dice así, ¿cómo se les ocurre andar consultando a los muertos por los vivos? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces ya cuando nuestra vida cambia, ya cuando nos convertimos, entonces es de que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es bien importante. Entonces por eso aquí le puse en el punto 3, la iglesia celebra al que resucitó de los muertos, a Jesús, y lo celebramos otra vez, no en el sentido de que porque hay unas personas que piensan, mira, yo ya cumplí con Dios, yo ya asistí, yo ya leí la Biblia, pues yo ya ofrendé, yo ya tomé la cena del Señor, ya cumplí. Como que si fuera algo de que ahí hice la tarea y está, y ahora sé lo que a mí me pegue la gana. No, se trata de un cambio de vida. No se trata de ser dominguista, no se trata de decir, bueno, el domingo sí, y el resto de la semana hacer lo que yo quiera. Acabo que ya cumplí, o que Dios tiene que estar feliz con eso. No, Dios quiere un cambio de vida total, una entrega total, de que ya nosotros no somos de nosotros mismos, sino de Él. Entonces por eso todo lo que hacemos no se refiere nada más al domingo, sino ya el resto de nuestras vidas, hacer en el nombre del Señor Jesús. Y también como dice la otra cita en Efesios, bueno, ahí mismo, creo que ahí mismo tengo en el versículo 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo
de corazón. Es muy importante, ¿verdad? El cristiano hace las cosas de buena gana. O sea, no las hace porque, bueno, es que tengo que hacer esto, bueno, es que tengo que ir a la iglesia, bueno, es que tengo que leer la Biblia, bueno, es que tengo que obedecer a mis padres. No. Se trata de que es de buena gana. Si todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Nosotros estamos sirviendo, es la manera de celebrarlo, sirviéndolo a Él. Y ya la última cita que tengo aquí, en Efesios capítulo 5. Aquí antes de Colosenses está antes Filipenses y antes está Efesios. Efesios 5:20. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Bien importante. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo cuando antes yo leía esta cita, yo pensaba que el énfasis es el hecho de dar siempre gracias por todo. O sea, es decir, lo que yo enfatizaba era el por todo. Dando a entender de que no, pues si ve bien mal en el día, pues gracias, Señor. Que si me murió mi mamá, gracias, Señor. Que si me murió, o sea, no, obviamente, o sea, sí tenemos que estar agradecidos y todo lo dejamos en las manos de Dios. Pero no vemos ese tipo no vimos ese tipo de vivir dentro de los apóstoles y todo eso, que ellos están ahí ¿cómo se dice una persona que le gusta el dolor? Masoquista, ¿verdad? Pero no se trata, porque si no, entonces, ¿dónde vienen entonces las peticiones? Entonces, ¿cómo voy a andar pidiendo como mi saludo? ¿Cómo voy a andar pidiendo para que la persona se convierta? ¿Cómo voy a pedir, digo, si al final, ay, qué bueno que esa persona se vaya al infierno? Pues no, ¿verdad? O sea, no me voy a andar dando gracias a Dios por eso y todo eso. Entonces yo, equivocadamente, yo antes enfatizaba el por todo. Pero no, aquí la enseñanza que está dando de entender es de que, mira, por todo aquello de lo cual estás dando gracias, dáselo ¿a quién? Al Dios Padre. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que entonces le están dando gracias a sus ídolos, le están dando gracias a sus imágenes, a su cristalito, que a la crucecita que aquí tengo, ¿verdad?, que al zodiaco y que a la que me leyó las cartas y pero bien perdido. Y dice, no, de todo aquello a lo cual tú vas a estar dando gracias, dásele gracias ¿a quién? A Dios. Y muy importante lo que sigue, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en nuestras oraciones ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que dijo que lo hiciéramos así, porque Él es nuestro ¿qué? Nuestro mediador, nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Muy importante. Y con eso terminamos. Entonces, que quede así bien claro, ¿verdad? No nada más lo del Halloween sería detestable y todo eso por todas las cosas que pasan en estos días. Primero matan gatos, después tienen víctimas a bebitos y todo eso. Son cosas así muy feas, ¿no? En cuanto a eso de los druidas o de los satánicos y todo eso, todavía existe el día de hoy. O sea, cuando en las escuelas a sus hijos les dicen, mira, es que Halloween comenzó así, que los druidas, y lo ven como que algo muy, muy de antaño. No, ellos existen el día de hoy también. El día de hoy también todavía se sigue practicando cosas así. Claro, una cosa son los druidas, otra cosa son los satánicos, otra cosa son los que la madre naturaleza y alaban a la creación en vez de, como dice en Romanos 1, a las criaturas antes que el creador que vive por los siglos. Y dice que como ellos se confundieron todo, ¿por qué? Porque no le dieron gracias a quién, al Dios y Padre. Y con esto ya terminamos. Entonces, como les digo, está lo de Halloween y también está lo del Día de los Muertos, o independientemente que en su país haya Día de los Muertos o no, también hay las personas que tienen su costumbre de, según esto, andar charlando con sus parientes muertos y todo eso. No, eso no es práctica para nada cristiana y no tiene absolutamente ningún sentido de andarlo haciendo. Si usted requiere de terapia, pues ya es otra cosa. O si usted pero obviamente el mejor terapista va a ser nuestro Señor Jesucristo, el médico de excelencia, y la relación con quien usted tiene que hablar es con el Señor Jesucristo. Usted tiene que hablar con Dios, ¿verdad? Usted tiene que hablar, ¿verdad?, con Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, si hay una persona aquí, vea, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía usted no se ha arrepentido, vea, de su mal andar, pero usted sí está ahorita ya arrepentido y usted quiere bautizarse en las aguas del bautismo para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, vea, tener esa promesa, ya tener esa relación como padre e hijo, vea, con derecho a la herencia.
Entonces usted puede también pasar al frente cuando tengamos el himno de invitación. O si estuvo una persona que ya hizo eso, pero necesita reconciliarse porque se alejó, también lo puede hacer, ¿verdad? Puede hacer manifiesto eso. O si es una persona, ¿verdad?, que usted ya ha hecho eso, no necesita reconciliarse en el sentido de que usted ha estado bien con el Señor, pero que se mudó para esta área, también puede pasar al frente si quiere hacerse miembro de esta congregación. Gracias.